Si volem poder explicar als que vindran com fèiem les coses i donar-los la perspectiva perquè puguin fer una bona governança del seu moment històric i fins i tot puguin imaginar com serà el seu futur, hem de preservar el patrimoni dels ginys, eines, ja siguin mecàniques, electròniques, de laboratori, etc. I tot el relat fet per les persones que les feien funcionar. Aquesta petita mostra també vol corregir la nostra actitud amb el patrimoni i ser conscients de la importància de la seva preservació. Fue crear la Autónoma en un descampado, entre campos que no había nada. Todo lo relacionado con el estudio de drogas psicotropas, la caja de Skinner en drogas psicotropas y el condicionamiento y cómo se podía investigar. Yo estaba con el aparato, la tórtola estaba aquí y entonces la tórtola estaba pendiente de simplemente la diapositiva. Nunca le dimos una descarga, todo era condicionamiento positivo siempre, o sea. Y este aparato que tenemos aquí y que hemos construido aquí para un experimento específico en Ginebra, en el CERN, tuvo mucha importancia para nosotros porque fue el primero que construimos. Es una cosa muy modesta comparado a lo que estamos haciendo hoy día, pero era la primera, ¿no? Y esto lo convierte en especial. Es lo que se llama un monitor de luminosidad. Apareció en el mercado a mediados de la década de los 80 y en su momento fue una revolución técnica en el registro de espectros ultravioleta visible. Es que cambió completamente la filosofía de trabajo de la química analítica. Cambió totalmente el paradigma, porque ahora ya no era separar los componentes para poderlos analizar, sino registrar de una forma reproducible y robusta el espectro de la muestra y mediante un adecuado tratamiento y una adecuada calibración resolver la mezcla. Este es un equipo que es un microproyector, micropan de la Nikon, y este es otro equipo más simple que es de Leitz. Estos equipamientos se trajeron aquí, yo calculo que en los años 75, 76, porque la anatomía requiere una integración en nuestro cerebro de la tridimensionalidad. Estas láminas se iban sobreponiendo unas sobre otras y así nos permitía a nosotros hacer una reconstrucción tridimensional. Tuvimos noticia de esta máquina, el Micropinter 90 de Canon, que nos permitía con microfilms reproducirlos y además mirar los textos en pantalla haciendo algunas ampliaciones, lo cual ya la lectura era mucho más cómoda. Hemos trabajado fundamentalmente en la edición de manuscritos del Corán traducido al latín. Fue un adelanto inmenso, porque ir a todas las bibliotecas es imposible. Ni hay medios económicos, ni tiempo, y tal. So from this background, we joined Medipix Collaboration, which is the collaboration organized at CERN and led by CERN to convert some of the know-how from the high energy physics into more applied physics and toward medical application. For our interest in EFI, we joined the collaboration and we told them our interest to work on developing mammography system. And this project was funded by the FP5 program in EU, and it's called Dear Mama, as you see from the label there. And this project was our first EU coordinated project. We are missing the X-ray tube because since the machine is not used, we cannot keep the X-ray tube, so we give it to the UTP array in the UAB. So this is what's left from the detector, as no high radiation component around. Un microtomo de rotación que se utilizaba
para cortar muestras y poder ser estas muestras de tejido y estas muestras poder ser visualizadas en el microscopio. Permiten series continuas de cortes, con lo cual sería el estudio sucesivo de estos cortes nos permitiría una visión que hoy podríamos hablar pues como en 3D, ¿no? Forma parte de toda una cadena, de un gabinete de investigación que pertenecía al Instituto Rebet-Yapla, la convivencia en un solo laboratorio de elementos pertenecientes a la medicina, a la farmacia, a la veterinaria, a la química, es decir, un laboratorio que va a aprovechar todos los recursos de la época. Y yo era perito industrial eléctrico en aquella época y me construí, gracias a esto, automaticé, esto está automatizado ahora. Con Ignacio Morgado compartíamos un pequeño despacho en el que había 2 mesas y únicamente cabía un estudiante. Todavía no existían aparatos tan especiales para la propia línea, tuvimos que diseñarlos por nosotros mismos y lo que hicimos fue fabricar un aparato que aquí tenemos en base a piezas y elementos de otros tipos de aparatos que servían para otro tipo de investigación. Porque nuestra línea lo que pretende es ahondar en alguna estrategia o tratamiento para facilitar el aprendizaje y la memoria. Estimular eléctricamente el cerebro de ratas para conseguir facilitar la memoria tanto en animales... Yo recuerdo la primera vez que lo vi, que era el año 85, que tenía todos los componentes que ahora en este momento están dentro, estaban esparcidos encima de una mesa. Y bueno, aprovechamos el hecho de que yo mismo tenía formación en electricidad y electrónica. Yo fui una persona formada en antiguas universidades laborales donde se aprendía muchísimo de electricidad y de electrónica. La fiabilidad de este aparato ha permitido que muchos de nuestros estudiantes de doctorado lo hayan preferido a otros más nuevos que hemos ido adquiriendo. The concept of the idea that since it's made from modular detector like this one, you can populate as much as you want. Now, how to make a big image without cracks with this one? So the idea was to make a 2D movement on this device, and by making a 4-step, then you could get a full solid image, and of course with image reconstruction, you make it very smooth. S'introduïa un mòdem que es va utilitzar a l'any 1989 per connectar l'Autònoma a la xarxa de correu electrònic que en aquell moment es deia Bitnet als Estats Units i EARN a Europa, que connectava tots els centres de recerca, no només universitats, sinó altres centres governamentals, que la velocitat amb la qual enviàvem aquests correus era realment baixa, o sigui, era 4.800 bits per segon, que en aquell moment nosaltres teníem connexions de 10.000 milions de bits per segon, o sigui que realment s'enviava poca cosa i era tot text. Nosaltres va ser un canvi, sobretot per intercanviar informació científica. Abans era realment telefonar als Estats Units, era molt car, amb això era gratuït, tu enviaves el correu i te comunicaves fàcilment, que te permetien buscar com una espècie de catàleg de biblioteques, però mundial. I tu podies entrar a la Universitat de Princeton, podies anar a la biblioteca a veure què tenien, i agafar informació. I això es deia Gopher en aquella època. El CERN va fer una versió que després va convertir en el World Wide Web. Una vegada que els investigadors de l'Autònoma van començar a utilitzar el correu electrònic, és el que va disparar l'ús de les tecnologies d'informació a l'Autònoma. És un làser d'infraroig que treballa en l'infraroig llunyà i que d'alguna manera amb ell s'han fet pràcticament uns 40 treballs de recerca presentats en revistes internacionals. Cedit per la Universitat de Múnich a l'Autònoma, de fet, el doctor Ramon Corbalán i el Ferran Laguarta el van anar a buscar amb una furgoneta des d'aquí a Barcelona fins a la universitat. Travessant les fronteres, el van aturar en diverses fronteres perquè no sabien ben bé quin material es tractava. Estem parlant dels anys 80, va estar treballant aquí a la universitat amb aquests diferents treballs de recerca durant uns 20 anys. Yo llegué aquí, que era en el año 85, el experimento en el que fue parte, que se llamaba Aleph,
no había un monitor de luminosidad con estas características, era algo que faltaba por hacer. No es fácil entrar en una colaboración donde hay grupos de todo el mundo, muy bien establecidos, siendo un grupo nuevo que empieza casi de cero, ¿no? Aquí tengo un cuaderno donde tengo todas las apuntadas, todas las vicisitudes para llegar al diseño, y de tipo técnico y de tipo político, ¿no? Y tengo una, por ejemplo, que es una conversación con Jack Steinberger, que era el director, digamos, de todo el proyecto, Aleph. Tuvimos que convencer al resto de los colaboradores de que podíamos hacerlo y que lo haríamos, y una vez que llegamos a ese punto lo hicimos y funcionó. Esto representó una revolución brutal en el campo del análisis de control de la industria farmacéutica, porque simplemente pasaban de un análisis en cromatografía de HPLC que tarda 1 hora a segundos en tener la mezcla. Siempre hemos trabajado en los aspectos. Aspecto básico de conocer la técnica y aspecto aplicado de resolver problemas prácticos de la industria. Que va ser una de les primeres terminals que van tenir els usuaris de la universitat per treballar amb els ordinadors del servei d'informàtica. Va ser un salt qualitatiu amb la computació autònoma. Fins a aquell moment els investigadors només tenien la possibilitat d'utilitzar unes targetes perforades que tenien els seus programes, anaven amb una persona que les posava a una màquina, s'enviaven a Madrid les instruccions, s'executaven amb un ordinador de Madrid, que es deia Univac, i tornava en forma d'impressió d'una impressora que podies llegir els resultats. Si hi havia un error, allò venia, fins al dia següent no ho sabies, i si executaves qualsevol cosa, tenies de confiar en que no hi hagués cap error. Tot era molt lent. En aquella època un investigador no només tenia de fer la seva feina, sinó tenia de mirar molt bé que el seu programa no gastés més memòria. I estàvem parlant de 1.000 bytes o 2.000 bytes de diferència. Avui un telèfon ja té milions de vegades més potència. Aquí, per primera vegada, tenies un ordinador que tu podies demanar hora, era un servei de la universitat, no era una cosa privada ni remota, que tu demanaves hora, tenies 1 hora, 2 hores per treballar-hi, podies guardar coses, podies editar els programes directament, podies provar els programes i després, si funcionaven correctament, en petita escala, podies enviar-los per la nit o per cap de setmana, etc. Va ser un èxit rotund a l'autònom. Fue una buena compra en el sentido de que permitió que trabajáramos los del grupo, pero naturalmente la máquina es de la universidad y estaba al servicio de todos. Ciertamente quien más lo usábamos fuimos los de latín y los de historia medieval del departamento de la Autónoma, pero venían también algunos otros profesores de otros departamentos y la máquina. La investigación muy clara en los dos aspectos. Una parte que ha sido el aspecto fundamental de conocimiento de la técnica, ver sus límites y ver cómo se puede explotar esa información que suministra la técnica, y otra parte que ha sido prácticamente el 50% de nuestro trabajo y más del 50% de la financiación, que es relaciones con empresa y a resolver problemas prácticos de la empresa, siempre en el campo del control de calidad. Control de calidad o control de calidad de procesos. És concretament el que es coneix un làser d'infraroig guia d'ona que va ser desenvolupat amb aquesta tecnologia, que és una tecnologia més compacta que permet unes determinades prestacions d'aquest tipus de làsers, gràcies a un conveni que es va establir entre la Universitat Autònoma i una empresa que es dedicava a la fabricació de làsers, que van permetre començar el treball amb els làsers de CO2, concretament en l'estudi de les inestabilitats, comportaments que no són estables i que permeten l'estudi del caos dels primers prototips que es van fabricar aquí a Espanya com a làsers guia d'ona bombejats, en aquest cas amb CO2. Unfortunately, we didn't go more than that into the exploitation because this is beyond my capacity. I'm only a scientist and we do science not to do business. In my opinion, we do science
for enjoying our work and doing research, and we try to use the taxpayer money in something to help society. Muchos de los detalles que nosotros estudiamos no van a tener aplicación, pero alguno puede tenerla. Y cuando uno trata con tecnología en la frontera del conocimiento, pues se puede encontrar con cosas inesperadas, ¿no? Se hicieron básicamente 2 tesis y publicamos un conjunto de artículos, alguno de los cuales aún sigue siendo citado y es de los más citados del grupo. Artículos del 87 que aún siguen siendo citados y referenciados en la bibliografía actual. Se han hecho 9 tesis doctorales sobre el tema y las 4 primeras se hacen con material que pasaba por el microprinter y ayudaba a la lectura. Morgado y yo hemos dirigido, yo creo que han derivado más de 25 o 30 tesis y trabajos de licenciatura, los antiguos trabajos de licenciatura y ahora trabajos de máster, incluso algún trabajo de final de grado. Estos fondos han servido para la realización de distintas investigaciones. De hecho, 3 tesis doctorales están basadas o están escritas con fuentes de este laboratorio, y así como múltiples publicaciones en revistas internacionales, comunicaciones a congresos. Este sistema, que fue muy útil, permitió hacer tesis doctorales, permitió hacer publicaciones a nivel nacional e internacional, y creo que actualmente está totalmente superado por lo que son las reconstrucciones tridimensionales a través de ordenador, o incluso actualmente con lo que son las impresiones 3D. Pero yo creo que fue de mucha utilidad en los años 70, 80 como trabajo de este departamento. What the value of this mammography system at year 2000 when we started the project? That moment was a new concept of detector of photon counting. So you can measure every photo, X-ray photon, one by one. So if you have no photon, you have no trigger. If you have a photon, you have a trigger. And this makes very good, what we call it in physics, signal to noise ratio, to get a very, very clear image. And it was a very pioneering idea. Digamos que el valor para la sociedad de estos experimentos, el valor más tangible, en mi opinión, es el empujar la tecnología al límite y el aspecto educativo. Esos son los dos. Ahí es donde está la verdadera transferencia de tecnología. No está en que 4 físicos hagan una empresa y vendan un aparato, no. Está en que 4 físicos están allí, alguien los contrate dentro de una empresa y aporten sus ideas. Y esto es algo que tiene un valor real, es decir, es así, o sea. So from this point of view, I mean, we should keep this place in a store in a museum, because we would like to keep our history and to project for the future. And for us, if you have no history, you have no future. En verdad, el aparato se conserva ahora casi como por una cuestión romántica, porque de una utilidad directa no tiene. Pero es un aparato querido y mientras lo podamos tener, pues se queda ahí, ¿no? Pues hemos construido aquí una cámara que está tomando datos, y todo esto es muchísimo más complicado que este aparato, pero si no hubiésemos construido esto, jamás hubiésemos llegado a donde estamos, ¿no? Es el pasado del pasado del pasado. Estem al servei d'informàtica a la sala del centre de càlcul i aquí estan tots els ordinadors de servei centralitzat, tant pel que significa recerca, docència i sobretot gestió. Això és una petita part de tota la quantitat d'aparells electrònics i d'altra mena que tenim al campus. Tenim grans instal·lacions on els científics poden desenvolupar totes les seves funcions. Arribar fins on estem necessàriament significa haver pensat en el que teníem i sobretot preparar-nos pel que tindrem després. És la nostra aportació per tenir perspectiva del que havíem fet
del que tenim i sobretot de com ens hem de preparar pel futur. Yo diría, el secreto es muy simple, que siempre he tenido curiosidad. Es lo que está en el fondo, hacer preguntas, y hacerte preguntas, y hacerte preguntas. Yo tengo preguntas para años.